Miren, básicamente les quiero contar de dónde parte el interés por este tema. Cuando terminé mi tesis doctoral, pues como ustedes saben, siempre hay datos que se quedan allí como guardados y que posteriormente pueden incitar cierto tipo de reflexiones. Este es el caso de uno de estos datos. Cuando yo reexaminé los datos de uno de los casos de estudio que tenía en mi investigación, me di cuenta de esta pregunta: ¿qué está sucediendo cuando un sonido percibido como identitario es concebido como ruido por otras personas que comparten el territorio, ¿no? Y esto pues tiene que ver directamente con las formas de escucha que se suscitan en cada uno de los territorios. Estas formas de escucha normalmente siempre están supeditadas a los grupos a los que se pertenece en un territorio determinado, entendiendo que en un territorio va a haber múltiples formas de escucha, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero yo analizar pues son los conceptos teóricos de los que parto. ¿Qué entiendo yo por identidad sonora y qué entiendo yo por ruido? ¿Va que va? Entonces, hay cuestiones teóricas pues esenciales, ¿no? Está lo de la marca sonora, de Murat Schaffer, está la cuestión de los sonidos emblemáticos, que por ahí Carlos Palmese, Analía Domínguez y otros investigadores abordan en cada una de sus indagaciones, ¿no? Aunque bien estos sonidos normalmente hacen referencia como a los sonidos más característicos de un territorio determinado, a partir de los cuales la población reconoce dicho territorio. No obstante, yo quiero hacer aquí como una hincapié en que hay diferentes tipos de identidad sonora, ¿sí? Y para ello yo abordo estas cuatro categorías. Para mí la identidad sonora se compone de sonido, territorio, escucha y las comunidades, es decir, los habitantes del territorio. Entonces, como bien escuchábamos hace rato en la conferencia magistral, un territorio por sí solo, sin humanos, puede tener una identidad sonora, claro, que son la fauna, todos los procesos que le llaman geofonías, biofonías y todo ello, ¿no? Toda esta cuestión de las antropofonías bien pueden hacer otro tipo de identidad sonora en la cual ya interviene, digamos, el ser humano y le da una significación a su territorio a partir de su escucha. Pero, ¿qué sucede cuando una identidad sonora o la gente que identifica como los sonidos más característicos de un lugar son muy diferentes a los de otra y son personas que comparten exactamente la misma calle, que comparten digamos, el mismo espacio público y todo ello? Pues entramos ahí en un conflicto totalmente, ¿no? Un conflicto de percepción, en este caso de escucha, y que va a derivar en que sea muy problemática la cuestión de identidad sonora y por consiguiente la cuestión de ruido, ¿no? Incluso yo podría aquí analizar otro tipo de identidad sonora, y que es la identidad sonora individual. Es cómo cada uno de nosotros significamos el territorio a partir de los recuerdos, a partir de las experiencias sonoras o experiencias acústicas que nos significan en ese territorio, ¿no? Entonces, digamos que la cuestión de identidad sonora puede tener muchos matices. Ahora, ¿cómo entiendo yo el ruido? Bueno, yo lo entiendo un poco diferente a como, por ejemplo, lo vimos ahorita en la conferencia magistral, porque yo tengo algo muy claro, que el ruido es muy diferente para alguien que va a medir, en este caso un matemático, un físico, un ingeniero de acústica, a un antropólogo. Si tú le preguntas a un antropólogo qué es el ruido, te va a dar una definición totalmente diferente. Si le preguntas a un sociólogo, se va a hacer diferente. Si le preguntas a un músico, en este caso yo soy músico, yo tengo otra concepción de ruido diferente. Si le preguntas a una persona de a pie, tiene otra concepción de ruido diferente. Entonces, para mí el ruido funciona de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el ruido está totalmente sujeto a la escucha, ¿no? Entonces, yo, digamos, en mi investigación, propongo que el ruido es una categoría de la escucha, ¿sí? ¿Y qué es la escucha? Bueno, la escucha para mí parte de todas las cuestiones de Steven Feld, de Brandon Lavelle y de demás investigadores que se han enfocado a este tema en específico, incluso investigadores mexicanos, como hacía referencia hace unos momentos a Analía Domínguez, y demás Natalia Vileto, ¿no? que está en Chile. Ellos hablan que la escucha es un fenómeno epistemológico a través del cual entendemos la realidad acústica, ¿no? La significamos y le damos, digamos, un sentido, ¿no? Un sentido a todo eso, a ese mundo sonoro que nos rodea. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la escucha en el ruido?
Pues básicamente que a partir de las prácticas que cada uno de nosotros tenemos, hacemos prácticas acústicas y por consiguiente tenemos prácticas de escucha diferentes, ¿no? ¿A qué me refiero con las prácticas de escucha diferentes? A que todos y cada uno de nosotros pertenecemos a comunidades específicas. Por ejemplo, yo soy músico, pero también soy profesor, pero también soy investigador, pero también me identifico como con la parte popular del barrio. Cada una de estas caracterizaciones me va haciendo mis prácticas de escucha y por consiguiente que yo tenga una escucha particular y que no se parezca a ninguna otra escucha. Ahora bien, las escuchas de los músicos, de los antropólogos, de la gente del barrio, tiene características muy parecidas. Eso sí se puede medir y se puede incluso hacer de una manera cuantitativa, ¿no? Cuando tú analizas las comunidades, no necesariamente digamos como el territorio en general, porque un territorio puede tener diversas comunidades. Y a partir de allí podemos entender que las formas de que, como alguien llama sonido a un determinado sonido, puede ser diferente o es diferente cuando una persona llama ruido, ¿no? A ese sonido, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero exponer el día de hoy es un caso de estudio. Es un caso de estudio, es el Centro Histórico de Guanajuato, no sé si lo conozcan. Es muy interesante los centros históricos. ¿Por qué? Porque en los centros históricos convive las gentes que son muy opuestas, ¿no? Es decir, el centro histórico es un encuentro con la otredad, para empezar, y claro, con la identidad. Hay cuestiones que nos identifican del centro histórico, hay cuestiones que nos resultan totalmente ajenas y que dicen, no, pues yo estoy totalmente contrario a esto, ¿no? Para mí esto es desagradable incluso, ¿no? Entonces, el centro histórico es un lugar de encuentro. Y no necesariamente es un lugar de encuentro con las demás personas, es un lugar de encuentro incluso con los habitantes, porque una cuestión que yo me he puesto a pensar es qué pasa con las personas que viven en los centros históricos. Al principio de mi investigación yo pensaba que las personas que viven en los centros históricos tenían una escucha muy parecida, ¿no? Porque todos padecían de problemáticas de ruido, de problemáticas digamos, pues de una mala calidad de vida y demás, pero al momento de hacer el levantamiento de datos te das cuenta que no, que las escuchas son múltiples, ¿no? Entonces, pues bueno, ya como para entrar al caso de estudio quiero pues ponernos en contexto. El Centro Histórico de Guanajuato es un lugar muy pequeño, es un lugar que está hecho en una cañada, es decir, está rodeado de casas allí, digamos, en los cerros y demás. La acústica del lugar es muy característica. Cuando ustedes vayan a Guanajuato, ustedes pueden escuchar una campana que está como literalmente cerca en teoría porque está el acantilado, pero realmente si vas caminando son horas, ¿no? Una hora subiendo ahí para llegar al lugar. Entonces la resonancia que tiene el lugar es muy particular, digamos que eso sí tiene una característica, ¿no? Y otra cosa que tiene el centro histórico es que es un lugar turístico y que el principal ingreso de este territorio es el turismo. Entonces se vuelve una problemática, ¿no? Y en el Centro Histórico de Guanajuato existen dos problemáticas centrales. Una es la gentrificación de tipo comercial, que es muy diferente a la gentrificación de tipo habitacional, pero también está el problema de turistificación, que es que cuando el turismo pues provoca cierto tipo de problemáticas a la población local. Entonces, teniendo esto en cuenta, ustedes se darán una idea del caos y del conflicto que es el Centro Histórico de Guanajuato. ¿Por qué? Porque hay habitantes que llevan toda su vida viviendo allí, porque hay nuevos habitantes, hay unos habitantes muy característicos de los centros históricos que Richard Florida los llama como la clase creativa. ¿Qué es la clase creativa? Pues todos son normalmente jóvenes, emprendedores, que tienen su tienda de tatuajes, que son artistas y que les encanta la fiesta, ¿no? Y diseñadores gráficos, todos estos que tienen que ver más con la creatividad, ¿no? Ellos normalmente lo que van a hacer es que como nuevos habitantes del territorio van a cambiar no solamente el paisaje sonoro del territorio, cambian todo el paisaje sensorial del territorio, ¿no? Desde cómo huele hasta cómo se ve. Y con ello, pues también el sonido, ¿no? Entonces, este tipo de nuevos habitantes, sumando a los habitantes que ya se mencionó hace un momento, que son habitantes jubilados de Estados Unidos, de Canadá, es un verdadero conflicto el centro histórico. Cualquier centro histórico de estas características es un verdadero conflicto. En este caso de Guanajuato, como su principal atractivo es el turismo, ustedes se imaginarán cuáles son las principales actividades turísticas, las visitas a sus minas, los festivales diversos. La mayoría de los festivales en el centro histórico de Guanajuato son en la vía pública.
Y hay un fenómeno que no, solamente sucede allí en Zacatecas, que se llama callejoneadas. ¿Qué son las callejoneadas? Son un grupo, en el Guanajuato es un grupo, digamos, de estudiantinas, caracterizadas más o menos con la idea de la edad de oro española, que van por los callejones y en los callejones vive gente y que van haciendo un recorrido turístico. Aproximadamente los recorridos son, para que se den una idea, de lunes a domingo, todos los días, de 5 a 12 de la noche, y en temporada de Cervantino de 5 a 1 de la mañana, ¿no? Entonces, más o menos pasa un recorrido cada 15 minutos, para que se den una idea de cuál es el grado de conflicto. Es decir, la gente que vive cerca de los callejones realmente está harta, ¿no?, de las estudiantinas y demás, pero para la gente que no vive allí y que es usuaria del centro histórico y que también es habitante, pero no de esa área, las callejoneadas o las estudiantinas son parte del patrimonio sonoro del centro histórico de Guanajuato. Entonces, para que se vayan dando una idea de la problemática de la cual estoy hablando. Aquí les presento una gráfica de una encuesta que realicé a 149 personas que estaban en el centro histórico de Guanajuato, y esos son los sonidos que ellos consideran los sonidos característicos o la identidad sonora del centro histórico de Guanajuato, que son las campanas, las estudiantinas, el bullicio, la algarabía, los mariachis, porque, pues bueno, como ustedes sabrán, José Alfredo Jiménez es vecino contiguo, es de Dolores Hidalgo, pero como Guanajuato es un lugar súper turístico, se adueñaron también de toda esta caracterización del mariachi y todo ello, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ya una vez que estaba haciendo el levantamiento de datos, yo le preguntaba a las personas, pues, cuáles eran los sonidos que les desagradaban, qué consideraban ruido. Y resulta que muchos de los sonidos que otras personas consideran como patrimoniales o como característicos del lugar o como la identidad sonora del lugar, para esas personas eran ruido, con ese adjetivo, ¿no? Eran contaminación acústica. Entonces, incluso las campanas, ¿no?, que uno podría decir, pues un sonido característico y que lleva cientos de años sonando y que lleva cientos de años sonando igual, porque una campana, desde que se fundó y hizo su alineación, pues tiene un cambio muy pequeño, ¿no?, en su sonoridad. Entonces, esto es una cuestión muy problemática, ¿no? Cuando hablamos del ruido desde una perspectiva de la escucha, se vuelve una cuestión totalmente conflictiva, ¿no? Porque es imposible de definir. ¿Por qué? Porque va a haber muchas definiciones de ruido, no solamente una. Entonces, yo lo que quiero aquí mostrarles es que pude lograr 4 caracterizaciones del por qué la gente llama ruido a un sonido. La primera es el rol de escucha. Si tu rol de escucha es pasivo, normalmente te va a molestar el sonido. Dice Analía Domínguez, el principal problema de enunciar el ruido es que el ruido siempre lo hace el otro. Yo nunca hago ruido, o sea, las demás gentes son ruidosas, ¿no? Y podemos pensar en cualquier tipo de ejemplo. Si pensamos que nosotros estamos en una fiesta en nuestra casa, nosotros estamos haciendo sonido, nos estamos divirtiendo, nos estamos recreando incluso, ¿no? Para el vecino es el ruido, ¿no? Si hay un vecino que le encanta la música metal y la pone a todo lo que da, para él es una forma incluso de su propia personalidad, ¿no? Claro. Pero para el vecino el ruido, ¿no? Entonces, el ruido socialmente, no cuantitativamente, sino desde una perspectiva social, tiene que ver con el rol de escucha. Otra cuestión es la cualidad intrusiva del sonido, y ese es un problema que ese sí es totalmente cuantitativo y totalmente físico, ¿no? El ruido no solamente existe en el lugar donde se genera, sino hasta el último rincón donde se escucha. Y ese es un problema que los estudios sonoros y ahora lo que llaman estudios aurales, estudios de la oralidad, pues tienen mucho en consideración y que tienen que ver con el derecho a la ciudad, como bien se argumentaba en la conferencia magistral. No es que, no es que se niegue que exista una mala calidad acústica de las ciudades, ¿no?, sino que es algo más conflictivo que los decibeles, ¿no? Y lo que sigue, la otra variable son las prácticas acústicas de los grupos a los que se pertenece. Si yo normalmente soy un músico y mi práctica acústica tiene que ver con generar cierto tipo de sonidos, para mí la música no va a ser considerada ruido, pero para el vecino quizás sí. Y esto pues también tiene que ver directamente con muchas variables, ¿no? Y una de estas que sucede en el centro histórico de Guanajuato es el beneficio económico. La gente que se beneficia económicamente del turismo
dice que no es ruido, lo que para las demás personas sí es, ¿no? Es decir, la gente que tiene un negocio al lado de donde pasan las estudiantinas y las caricuñas todos los días y su negocio es de micheladas, para ella no causa ruido, es una fuente de ingreso, ¿no? Y ella ni siquiera escucha, dice, no, pues es que ni se escuchan tan fuerte, ¿no? Porque están acostumbradas, ¿no? Y porque cuando ella se escucha, aunque es pasiva, digamos que realmente está pensando en otra cosa, y están pensando en la cuestión económica, no están pensando necesariamente en, me quiero dormir y esto no se calla. Entonces, hay muchas variables de las cuales la noción social de ruido se caracteriza. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones a las que he llegado? Que digamos que estas todavía yo las sigo como cavilando mucho y repensando mucho. Básicamente son tres. La identidad sonora es un concepto ambiguo, el cual puede tener múltiples connotaciones e interpretaciones, por lo tanto es necesario seguirlo debatiendo. Y esto lo digo porque normalmente se toma como una verdad absoluta, ¿no? Que la identidad sonora es una cosa, ¿no? La identidad sonora son muchas cosas y que, como bien lo comenté en un principio, cada uno de nosotros puede tener una concepción distinta de la identidad sonora. Ahora bien, si lo queremos ver de forma cuantitativa, claro que se puede hacer una generalización de cuál es la identidad acústica o sonora de un lugar determinado. Otra de las reflexiones, si las identidades sonoras de algunos grupos son el ruido para otros, esto permite proponer que desde una perspectiva social el ruido es un concepto que puede ser variable desde las diversas escuchas que comparten un territorio, por lo que socialmente hay una imposibilidad de tener una definición exacta, ¿no? Lo que les he comentado durante la mayoría de la ponencia, socialmente no se puede definir el ruido. ¿Por qué? Porque socialmente el ruido es una categoría de la escucha de las personas. Por último, de igual forma, si la identidad sonora de algunos es el ruido de otros y viceversa, esto permite repensar ciertos discursos impulsados desde la ecología acústica, y espero aquí no haya, o más bien sí generar polémica, porque esa es, digamos, parte de lo que se busca, ¿no? En este tipo de espacios. Yo no es que esté en contra de toda la cuestión de la ecología acústica, pero sí veo muchos purismos allí y es donde yo quiero entrar en la discusión. ¿Cuáles son estos purismos? Donde se idealizan las ciudades con ambientes acústicamente equilibrados, lo cual posiblemente es una realidad en algunas otras latitudes del mundo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que mucho donde se hace el soundscape y las cuestiones de ecología acústica son en todos estos lugares del norte global, en Canadá, en Europa, y allá es una realidad totalmente diferente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice mi trabajo de campo en el centro histórico de Guanajuato, igual en San Luis de Zacatecas, hay muchos turistas y mucha gente de todo el mundo, y cuando tú le preguntas a un habitante que lleva 10 años viviendo, que me acuerdo de una francesa que decía, bueno, es que yo siento la diferencia de estar en un lugar a otro, en primera instancia por el ruido, ¿no? México es un país ruidoso por naturaleza. Yo voy a mi país y digo, ¿qué está pasando aquí? Me hace falta algo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta el contexto. Pero no, y aquí con esto termino, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad latinoamericana. ¿Por qué? Porque el ruido o el ambiente acústicamente cargado es parte de la identidad de las ciudades latinoamericanas, es decir, son estruendosas. Por lo tanto, es necesario debatir ciertos purismos planteados en la ecología acústica y apelar a las realidades de cada contexto. En este tenor es necesario aclarar que lo anterior no niega la existencia de ambientes acústicamente hostiles, ni tampoco las problemáticas de contaminación acústica. Sin embargo, estos fenómenos no se pueden y no se deben limitar a la medición de decibeles, sino problematizarlos tomando en cuenta su contexto, en este caso la escucha ciudadana. Y pues bueno, eso es con lo que yo cierro y ojalá ya haya alguna pregunta. Gracias. ¿Cuántos minutos te bajo? Pues ya estoy en 37 segundos. ¿Pero cuántos le pusiste? 20 muy bien, minutos. perfecto, sí se quedó muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda, comentario muy interesante. Sí, puede ser totalmente opuesto. Sí, muy interesante. Yo, algo que veo, o sea, primero me sorprende tu trabajo, me gusta, me parece interesante, me da mucho que pensar, también muchos referentes ahí para tener en cuenta, ¿no? Y me pregunto si has discutido también la idea de identidad con otros conceptos de las perspectivas sociales, ¿no? Como los estudios culturales, el propio psicoanálisis o otros elementos sociales.
que van dando como también ciertas características a esta idea de lectura. Claro, sí, sí, sí. En un inicio, digo, ya ahorita no tanto, pero en un inicio era parte de la tesis, ¿no? O sea, entender la identidad desde el territorio, más digamos como la identidad territorial, y claro que el territorio pues te va dando como aires hacia la identidad cultural. Y sí es muy interesante porque se puede caracterizar de una manera muy distinta el sonido y la escucha desde la cuestión cultural, ¿no? Y es una discusión que yo siempre tengo con los antropólogos y con los sociólogos, ¿no? Sobre todo que para la parte cultural, pues básicamente te da casi un todo, ¿no? Aunque también la cuestión aquí es qué pasa con la parte cultural cuando hay diversas formas de cultura en un mismo territorio, ¿no? Porque aquí algo de lo que no hemos hablado es que en los centros históricos hay también pueblos originarios, ¿no? Y para ellos la escucha y los sonidos tienen una cosmovisión completamente diferente. Aunque ellos ya vivan en la ciudad y tengan ciertos años viviendo en la ciudad, para ellos es diferente, ¿no? Y esa visión, pues claro, que te abre otro mundo, ¿no? Porque no sé si conoces a Steven Feld, es casi poético lo que escribe. Él estudió a los Kaluli en Papúa Nueva Guinea y de ahí nace que la escucha es un fenómeno epistemológico. Steven Feld tiene casi un poema cuando aborda a los Kaluli y para ellos viven en la selva. Y para ellos los pájaros no son pájaros solamente. El sonido de los pájaros son el sonido de sus antepasados. Eso te da una visión de cosmovisión que rompe totalmente con la cuestión occidental que concibimos de pájaros, sonidos y demás, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante toda esta parte. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a mí sí me parece muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque yo también pienso desde el punto de vista o en el contexto que abordes esta temática. Porque nosotros tenemos una campaña, pero es de concienciación, ¿no? Ante la situación del ruido. Claro. Y es como, pero trabajamos con niños. Y es muy interesante porque sí, ¿no? O sea, siempre se quejan del otro, Claro. pero no se dan cuenta que ellos también pueden ser productores de ruido. Entonces, nuestra labor en esta campaña que tenemos es también que sean conscientes ellos de que pueden ser productores de ruido, o sea, que caigan como en ese momento de, híjole, tal vez ya no es hora, o sea, ¿no? Como de, a lo mejor de estar con una pelota en un departamento a las 12 de la noche, ¿no? A lo mejor ellos se están divirtiendo. Pero sí, o sea, hay muchas, o sea, es que hay mucho por donde abordarlo y depende desde dónde lo quieras abordar. Sí, como decía Jerónimo, o sea, son estudios vivos. Nada de lo que presentemos que es una verdad absoluta. Son estudios vivos y depende del abordaje, ¿no? De cada uno de los estudios. A mí tu pregunta se me hizo súper interesante porque yo le iba a preguntar igual, o sea, ¿qué pasa cuando ya los decibeles, o sea, alguien a lo mejor escucha una fuente a 80, 85 decibeles, ¿no? Pero ya es algo que te puede dañar el sistema auditivo. O sea, ¿qué pasa ahí con eso? ¿No? O sea, dices, ya cuando es hostil, o sea, es a lo mejor un sonido que te agrada, pero cuando ya hay de por medio una afección